un anuncio. Un super anuncio vamos a hacer. Porque hoy es un día especial. Vamos a empezar con el club de lectura virtual, que ya lo hemos anunciado por activa o por pasiva en las últimas semanas. El club de lectura del libro del clima creado por Greta Thunberg. Como hemos dicho, esto no significa que lo haya escrito Greta Thunberg. Significa que ella ha escrito algunos capítulos, pero ha recopilado a un montón de expertos, de gente que especialista, periodistas, científicos de todo tipo, con una temática muy variada que nos va a permitir abordar el cambio climático desde muchos puntos de vista. Entonces, comenzamos hoy sí que sí, comenzamos este club de lectura virtual. Vamos a recordar un poquitín el sistema de funcionamiento, ya lo hemos dicho. ¿Cómo se puede participar? Bueno, pues había hay y va a haber dos formas de participar. Una primera, voy a compartir aquí la página web, va a ser, cada semana vamos a publicar un post en la página web de En Plan Planeta, enplanplaneta.es. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un pequeño comentario de los capítulos que vamos a abordar. En este caso, bueno, os dejo por aquí, por el chat, por aquí la dirección de este post. Y básicamente lo que hacemos aquí es decir qué capítulos se van a leer. En este caso ya decíamos aquí que eran el primero y el segundo. Y después pues hago yo aquí unas preguntas relacionadas con lo que hemos leído para fomentar un poco el debate, ¿vale? Y luego también, en este caso, como también uno de los capítulos hablaba pues del ciclo de carbono, pues también información complementaria. Aquí en este caso pues he puesto un enlace a un vídeo divulgativo que luego vamos a ver. Y nada, básicamente está abierto este post con comentarios para que quien quiera pues pueda poner comentarios al respecto de lo que tratan los capítulos que hemos visto. ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite que si hay alguien que no puede estar los jueves con nosotros aquí en el directo, pues que tenga oportunidad en cualquier momento de participar en el club de lectura poniendo un mensaje en la página web. Y es una forma, bueno, pues de compaginar una cosa con otra. Y lo que vamos a hacer es, no solo se participará con la página web, sino que los jueves, aquí, en directo, en Plan Planeta, jueves a partir de las 7:30 más o menos, pues haremos un pequeño repasillo de esos capítulos que hemos visto o que hemos leído de forma conjunta. Entonces, ¿por qué hemos elegido este libro? Ya lo dijimos un poquitín el otro día, pero vamos a hacer un poco repaso de por qué. Bueno, este libro lo que nos permite es tener una visión así general, una visión completa de todo lo que es el cambio climático. Nos permitirá entender el fenómeno, nos permitirá entender sus causas, sus consecuencias y sobre todo, pues también diseñar entre todos ese futuro compartido, deseado, que nos gustaría a todos, ¿no? Fijaos, tiene 5 grandes apartados este libro. Uno que es cómo funciona el clima, otro que es cómo está cambiando nuestro planeta, otro que es cómo nos afecta, el cuarto es qué hemos hecho hasta ahora al respecto y el quinto qué debemos hacer. Con lo cual yo creo que abarcamos un montón de cosas y que nos permite pues tener un conocimiento bastante global de qué consiste el cambio climático. Entonces, pretendemos, como digo, no solo leer y comentar, sino también formarnos. Es decir, nos va a servir esto para manifestar opiniones a raíz de lo que leemos, emociones, sensaciones, sentimientos, cada uno que lo lee como quiera, esa parte subjetiva que cada uno le inspira. Pero también vamos a formarnos, vamos a repasar los puntos clave en los que consiste el cambio climático. Y vamos a concebir este club de lectura como compaginando esa doble vertiente. Vertiente de opinar, de hablar, de compartir y vertiente de formarnos para intentar conseguir extraer las ideas clave para estar armados intelectualmente con argumentos para poder hablar con conocimiento de causa sobre cambio climático. Y por eso, y aquí viene el anuncio que quiero hacer hoy, aparte de hacer el club de lectura y comentar los capítulos, nos vamos a embarcar en una aventura compartida, colaborativa, que espero que me acompañéis y que la idea es no hacerlo yo solo, la idea es que lo hagamos entre todos, que consiste en, atención al nombre, una cuñadopedia sobre cambio climático. Y alguno dirá, ¿qué nombre? Me gusta, no me gusta, muy chulo, es un... Bueno, ¿y por qué el nombre de cuñadopedia? Ahora os lo digo rápidamente. Cuñadopedia es un término que empleó una compañera divulgadora. Mira, Martita, que está por aquí, viene precisamente del canal del Serezade en Twitch.
Hace un tiempo, en plena pandemia, Sherezade lo que hizo fue hacer una cuñadopedia sobre las vacunas, que básicamente era, bueno, hay que intentar desmontar a los cuñados con sus primeras impresiones basadas no en ciencia ni en argumentos sólidos, y hay que estar preparado con la información básica para poder contrarrestar ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí, bueno, aquí en la página web, que es cuñadopedia.com, pone: en esta web podrás encontrar diferentes volúmenes para formarte como buen cuñado y disponer de los argumentos que necesitas para convencer a tu familia y amigos de que controlas de todos los temas. Contenido creado por Sherezade y su comunidad. Y bueno, volúmenes. Aquí está el volumen 1 de vacunas, que bueno, podemos ver un poquitín para que veáis, una cosa súper atractiva, quedó súper chula. Y bueno, es información muy básica, así con un formato así, diseño atractivo. Aquí un esquema de lo que se habla, referencias científicas, aquí, de artículos científicos en los que se basa la información que se pone. Aquí veis la referencia. Bueno, una cosa, tiene 19 páginas, es cortita, muy condensado, pero que está muy bien. La información básica sobre vacunas está bien. Entonces, la idea es que el volumen 2, bueno, a no ser que surja otro volumen en este tiempo, otro volumen, hacer un volumen que sea sobre cambio climático. Y aquí os voy a pedir ayuda y colaboración, porque la idea es que vamos a trabajar con documentos compartidos en Google Docs, y mi idea es, a ver qué os parece. Mi idea es la siguiente: cada día que hagamos el club de lectura habrá una serie de capítulos en el libro. Comentaremos las ideas clave, qué nos parece, las preguntas que yo vaya lanzando, pues iremos comentando la jugada y compartiendo qué pensamos cada uno. Y la idea es extraer ideas clave que pueden ser utilizadas para poner en ese documento compartido, tipo esta cuñadopedia sobre vacunas, pero aplicado a cambio climático. Sería como condensar todo el conocimiento que tenemos sobre cambio climático, una información muy sencilla, muy bien procesada, para que una persona que quiera conocer las claves de en qué consiste el cambio climático, así en plan muy sencillo para todos los públicos, muy accesible, carácter divulgativo, de sensibilización, tenga acceso a ello. Aquí la clave es, la parte que me parece a mí que es más interesante, más apasionante y más divertida también, es que seamos capaces de hacerlo entre todos. Para mí esa es la idea. Como digo, compartiré, y de hecho voy a compartir ahora mismo el documento, que mirad, ahora está así. Ahora está así el documento, está el documento en blanco. Pero entre todos lo vamos a ir rellenando. Evidentemente, yo le voy a dar mucha caña, yo voy a ir dándole forma, extrayendo conclusiones, y lo que haré para evitar que llegue algún graciosillo y nos borre el archivo, lo que haré será daros permiso a todos como comentadores, para que podáis poner comentarios. Y luego yo iré procesando sus comentarios, incluyendo aquello que merezca la pena, lo que no. O sea, la cosa es que podéis ir poniendo ideas cada uno y que podamos ir haciendo este pequeño documento al final. ¿Cuánto va a durar esto? No sé deciros. No sé deciros porque no me he planteado un horizonte. Vamos a ir haciendo el club de lectura, vamos a ir leyendo, vamos a ir sacando ideas, vamos a ir dando forma a este documento, como lo hacemos de forma totalmente altruista, lo hacemos entre todos, de forma compartida, pues prefiero dejarme llevar y sobre la marcha ir decidiendo. Así que aquí este es el tema. Voy a compartir en el chat el comentador, copiar enlace, y así podéis ir entrando y me confirmáis que podéis poner comentarios. Ahí está en el chat de Twitch, me confirmáis que podéis poner comentarios y así pues empezaremos a trabajar. Todavía no hace falta que pongáis nada porque evidentemente todavía no hemos empezado, pero bueno, que puede ser un simbólico. Mira, ya creo que por aquí hay gente metida ya. Si alguien quiere poner un comentario por aquí de forma simbólica, de inicio, de que tenemos la voluntad entre todos de hacer este documento, pues que gato Nian anónimo. Venga, a ver quién se anima a poner un comentario por ahí. Y así en vivo y en directo. Y así lo ponemos por aquí. Mira, veo que hay más gente por aquí. Veo que hay Nacho Panella. Ahí estamos. Ya nos podemos remangar. Ahí estamos, Nacho. Muy buena. ¿Qué os parece? Decidme qué os parece la idea esta. ¿Os apetece? ¿Os parece? Trabajo no va a faltar. Trabajo no va a faltar. Esto, por supuesto, oye, cada uno, no hace falta que vengáis todos los días, cada uno cuando le apetezca, pero bueno, ahí pues está Saúl también. Perfecto. Al que dice por aquí por el chat, que no es.
No había visto la entrada en la web. Perfecto y muy claro. Pues sí, Nacho. Ahora que sepáis que podéis... Cada semana, yo mañana, seguramente mañana, publique lo que vamos a tratar en el Club de Lectura la semana que viene, ¿vale? He leído los 2 primeros capítulos, dice Nacho por aquí, y son muy claros y van al grano. Eso sí, lástima que utilicen páginas azules, pues se lee un poco mal. Eso es cierto. Yo cuando lo vi, el tema de la legibilidad me llamó la atención también. Esas páginas en las que está la letra blanca. Que está... Esto... Afortunadamente, no es en todos los capítulos, solo en algunos de ellos. Que yo creo que es los que escribe Greta. Los que escribe Greta aparece aquí, en fondo azul y letras negras. Y los títulos un poco en blanco. Pero bueno, sí. Bueno, más cosillas por el chat por aquí. A mí esta no me está gustando mucho porque si lo escribiera Greta solo podría haber gente que dijese que el libro es ideológico y tal. Pero al contar con expertos con opiniones diferentes, el libro es muy completo, ¿no? De hecho, Greta ya en la propia introducción lo dice, ¿no? Que incluso, o sea, como que las opiniones van a ser súper variadas y que la interpretación que haga cada persona que lo lea, pues también está abierto a todo, que hay mucho por escribir todavía en estos temas y que, por supuesto, el futuro se tiene que escribir entre todos, ¿no? Tened cuidado que todos somos cuñados de alguien. Efectivamente. Bueno, pues ya vemos que funciona. Aquí lo de poner los comentarios, ya vemos que funciona. Entonces yo, pues... iré poniendo por aquí aceptar sugerencia o rechazar, tal. Tomaré con cariño todas vuestras aportaciones. Y nada, bueno, ¿qué? Decidme qué os parece. ¿Qué os parece esto? ¿Os parece una locura? ¿Creéis que seremos capaces de hacer esto? ¿O que no seremos capaces? Yo creo que sí. Y además, como tampoco tenemos una fecha final, pues yo creo que puede ser hasta divertido. Y además, mi idea es que... pues que tengamos a expertos de vez en cuando, que hablemos de distintos temas, que también les provoquemos sobre lo que tenemos avanzado en el documento para que nos digan su impresión. Bueno, la idea es hacer una cosa que sea, pues, lo que es. Un documento divulgativo y que sea útil. Que cualquier persona que se acerque aquí, poniendo, eso sí, enlaces a papers, enlaces a documentos científicos en los que se base la información que pongamos. Bueno, en fin. ¿Cómo fue en Tobejuna? 19 Victory. Todos a una, efectivamente. Bueno, pues esta es un poco la idea. Es la sorpresa que os quería dar. Y luego, como ya sabéis que a mí me gusta también darle el toque de juego. El toque de juego. Un antiguo colaborador le ha dado ahora por el negacionismo y dice que es ridículo hablar de cambio climático porque son solo un par de siglos de la revolución industrial. ¿Quién dices qué antiguo colaborador? ¿Le conozco yo, Dani? Pepe, hombre, Pepe. Muy agradable verte por aquí otra vez. Un saludo. Triple vía para compartir, muy interesante. Por ahora el libro tiene muy buena pinta. Vamos allá. Pues sí. Y además, para profes puede ser incluso una actividad muy chula. Hacer sobre todo con gente de secundaria, sobre todo, puede ser una actividad chula el leer algo o preparar alguna sesión del club de lectura que hacemos cada semana. Comentar, como además se puede hacer en la página web, no hace falta que sea el jueves por la tarde, se puede comentar en cualquier momento los retos que pongamos cada semana y se puede hacer comentario de eso. O sea que actividad para hacer con chavales de secundaria muy interesante. Y por supuesto, si quieren colaborar en hacer la cuñadopedia, pues encantados de que participen también, ¿eh? Soy como los holandeses. El argumento ese, Dani, de que como solo es un par de siglos desde la Revolución Industrial. Bueno, hablaremos en la cuñadopedia, por supuesto que hablaremos de la concentración de CO2 y por qué, ¿no? De hecho, bueno, vamos a empezar fuerte. Hoy vamos a empezar fuerte y vamos a empezar explicando cómo funciona el clima, que es el primer paso. O sea, ¿por qué está pasando el cambio climático? ¿Qué es el ciclo de carbono? ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Qué es lo que está pasando? Lo vamos a ver hoy. Vamos a empezar a tope. Que soy como los holandeses, dices Nacho. Pues siempre estás maquinando novedades. ¿Cómo se te ocurren estas cosas? Pues no sé, surgen, sin más, Nacho, surgen. Me vienen a la cabeza. Que no le conozco, dices Dani. Que es un antivacunas que dice que es muy poco tiempo para medir el cambio climático. Es ridículo, pero me parece novedoso como argumento negacionista. Bueno, sí. De hecho, bueno, hablaremos de eso. Hay una página muy chula, está en inglés. Dani, tiene alguna cosa en español, pero completa está en inglés, que igual la conoces, no sé si la conoces, que te habla básicamente de mitos del cambio climático y se dedica a rebatirlos.
Y hay un montón, hay no sé cuántos, 100 y pico, 200 y pico, no sé cuánto. Está muy interesante. Y luego hay una aplicación móvil que se llama Cranky Uncle, que es como el cuñado en inglés, que se dedica básicamente a detectar falacias y negacionismos relacionados con el cambio climático. Hablaremos de eso en estas próximas semanas, hablaremos de todo ello, porque claro, tenemos que armarnos con herramientas y con argumentos para hacer esta cuñadopedia. Entonces, bueno, vamos a hablar de un montón de cosas. Al hilo de lo que vayamos viendo en este libro, que está muy bien estructurado porque nos permite hablar de casi todo lo que tiene que ver con el cambio climático, pues vamos a ir aprendiendo. Por eso digo, me quiero tomar esta experiencia como club de lectura comentando, pero también formándonos todos, entre todos, comentando cosillas y esto. Y decía que como a mí me gusta el tema del juego, cuando tengamos la cuñadopedia preparada, sea cuando sea, aprovechando todos los conocimientos que hemos adquirido de Geniali, que hemos hecho un curso con 9 jornadas nada menos, tenemos un montón, que es casi 9 horas de cómo manejar Geniali, vamos a hacer un juego de escape chulísimo, utilizando la información que aparece en la cuñadopedia. Con lo cual tenemos como 2 proyectos en paralelo. Tenemos hacer el club de lectura, no, 3, venga. Tenemos el club de lectura, que cada semana vamos a comentar. Tenemos la cuñadopedia. Y tenemos el juego de escape de Geniali sobre tal. Con lo cual vamos a hacer un producto redondo de divulgación en educación ambiental y cambio climático. Esa cuñadopedia sobre cambio climático para hablar de cambio climático, ese juego en Geniali, ese juego de escape, que sea un recurso educativo para que se tengan que aprender la cuñadopedia y luego utilizar esa información para conseguir superar los retos que aparecerán en ese juego de escape. Y nada, y comentando semana a semana los capítulos del libro. Pepe, pues muchas gracias, Pepe, por compartirlo con los profes. Sí, ideas para situaciones de aprendizaje, desde luego que sí, se pueden hacer cosas muy interesantes, ya digo, en este libro como se abordan desde temas no solo de cambio climático estrictamente o lo que se suele entender como cambio climático, es que se habla de microplásticos, se habla por supuesto un montón de biodiversidad, se habla de un montón de cosas, con lo cual aquí hay mucha chicha, demasiada chicha, pero la vamos a sintetizar, la vamos a estrujar y vamos a intentar sacar un documento muy chulo. Martita, ¿te encanta la idea? Pues me alegro. Siempre te interesa el medio ambiente y el cambio climático, pero sé muy poco sobre ello. Pues, te va a venir esto. Pues mira, tú eres el perfil, Martita. Eres el perfil ideal. Pero quiero compaginar 2 perfiles, porque quiero que la gente que sepa, por ejemplo, Nacho, yo sé que Nacho sabe bastante de cambio climático. Quiero que entre las 2 vertientes o 2 perfiles, gente que sabe, con más o menos conocimientos, y la gente que sabe poco o muy poco, creo que son perfiles que van a complementar muy bien esta actividad que vamos a compartir. Porque los que saben mucho, también hablando entre ellos, pues pueden intentar sintetizar la información para que llegue de la mejor forma posible a la gente que sabe poco, para que se entienda mejor. Porque claro, uno de los problemas que hay en todos los temas, pero en cambio climático también, es que es tan ingente la cantidad de información que hay, que a veces hacer una buena síntesis para explicarlo y que queden claros los conceptos es muy complicado. Yo creo que os lo he contado alguna vez, pero estoy especialmente satisfecho con una actividad. Yo preparo con el equipo que tengo aquí en mi trabajo actividades divulgativas sobre muchos temas relacionados con el medio ambiente, y el cambio climático, por supuesto, ocupa un lugar protagonista. Pues tenemos una actividad que es un juego de escape, una charla escape sobre cambio climático, que es una mezcla de juego de escape, charla divulgativa y obra de teatro. Básicamente lo que hacemos es explicar a los chavales de secundaria en 1 hora y media que dura lo que es el cambio climático, para que entiendan el concepto perfectamente, que entiendan por qué pasa, el fenómeno físico, cómo nos afecta, qué podemos hacer, y todo eso en 1 hora y media. Y sintetizar todo eso es complicado, pero cuando lo consigues hacer de una forma más o menos resultona, es muy satisfactorio. Pues lo que vamos a hacer aquí es algo parecido, pero en formato documento, no en formato charla. Así que vamos a ver si conseguimos hacerlo. Así que, Martita, te animo a que nos acompañes en estas semanas que tenemos por aquí, porque lo vamos a pasar bien, además. Aparte de aprender cosas, vamos a pasarlo bien. No tengo cuñados. ¿Algún apartado dedicado a la cuño? Ay. Bueno, pues todo se andará. Muy bien. Pues nada, dejamos esta parte de aquí. Ya iremos compartiendo este archivo
Dejamos la cuñadopedia de las vacunas y nos vamos a meter con el tema que nos ha reunido hoy aquí, que es empezar a hablar del clima. Y bueno, vamos a empezar por orden. Bueno, lo primero vamos a explicar cómo funciona el clima, porque si no tenemos claro pues los procesos, cómo funciona y la información científica asociada, pues es fácil caer en relativismos, en negacionismos, en una palabra que está muy de moda ahora, esa de retardismo, bueno, pues o una gran cantidad de ismos que yo creo que no nos interesan para nada. Vamos a hablar hoy de los 2 primeros capítulos del libro, ya lo anunciamos el otro día en la página web, que son para resolver este problema antes debemos entenderlo y la larga historia del dióxido de carbono. Aquí lo tenemos. Bien, como decía antes, me parece muy importante que ayudemos a crear masa crítica, que es un poco el espíritu que está también detrás del libro, que la propia Greta, aquí lo ponía en el post de la página web, lo ponía, dice... creo sinceramente que el único modo de evitar las consecuencias más catastróficas de esta crisis existencial emergente pasa por la formación de una masa crítica de personas que exijan cambios necesarios. Bueno, pues el espíritu de este club de lectura que iniciamos hoy es precisamente eso. Yo cuando lo leí me sentí plenamente identificado. La cosa es contribuir a generar masa crítica. Y como decía antes, no solo para sumar gente a la causa que tenemos, ¿no? Gente que igual no está muy convencida o que tiene pocos conocimientos, sino también para fortalecer esas herramientas argumentativas que tenemos todos y de comunicación para aquellos que, bueno, que estamos dispuestos a asumir un rol un poco más activo en esto de la sensibilización y el impulso de crear masa crítica sobre el cambio climático. Pues eso es lo que decía antes. Perfil que sabe mucho, perfil que sabe poco, aquí es bienvenido, por supuesto. Vale, comentamos por aquí. Hombre, Daniel11, bienvenido aquí en la comunidad en Plan Planeta. Comentábamos en el post que teníamos aquí, hacíamos una pequeña reflexión, ¿no? ¿Cuánto de lejos piensas que estamos de conseguir esa masa crítica? En términos cuantitativos, ¿qué porcentaje de población crees que sería necesario implicar para que esos cambios se produzcan? En términos cualitativos, ¿de qué forma se podría manifestar la voluntad de cambio por parte de la masa crítica? Yo esto es una pregunta que, bueno, son preguntas que en realidad no hay respuestas, porque es cierto que desde la sociología se ha escrito mucho sobre masa crítica, pero yo no sé si sabéis el concepto de masa crítica, ¿de dónde viene? Que es muy curioso. Viene del mundo de la física, nada menos, esto de masa crítica, a pesar de que quizás estamos más acostumbrados a escucharlo o oírlo en contextos relacionados con la sociología, que bueno, es como esa cantidad mínima de personas que son necesarias para que un fenómeno concreto tenga lugar, ¿no? Y que luego ese fenómeno se mantiene solo, tiene una dinámica propia que le permite sostenerse y le permite crecer con el paso del tiempo. Bueno, pues esto realmente no surgió en la sociología, sino que surgió en la física. Y en la física, la masa crítica, voy a leer por aquí, lo tengo por aquí apuntado, es la cantidad mínima de materia necesaria para que se mantenga una reacción nuclear en cadena. O sea que esto viene de la energía nuclear, lo de la masa crítica. Y bueno, por explicar así, bueno, yo no soy experto en física ni mucho menos, pero bueno, fisión nuclear, fusión nuclear, ahora está mucho de moda la fusión nuclear, pero bueno, la fisión nuclear, que es lo que tiene lugar en las centrales nucleares actuales, que bueno, básicamente una fisión nuclear es, ¡boom!, que se tiran neutrones a los átomos y lo que hacen es romperse esos núcleos y bueno, al liberarse la energía de la rotura de esos núcleos, se liberan otros neutrones que a su vez impactan sobre otros núcleos que se rompen y que liberan otros neutrones. Bueno, esa reacción en cadena que se llama, pues es lo que permite pues que haya energía nuclear en las centrales nucleares, ¿no? Básicamente, ¿no? Y luego cuando esa reacción se inicia y es capaz de mantenerse por sí sola, pues se dice que se trata de una reacción en cadena. Y la masa crítica pues sería pues eso, esa cantidad mínima de material necesario para que esa reacción nuclear en cadena se mantenga. Entonces, bueno, por hablar un poco de todo y tener un poco de conocimiento general que también está bien, ¿no? De culturilla general que también está bien. Bueno, porque sepáis que el concepto este de masa crítica viene del mundo de la física, mucho que ver con la energía nuclear y nada, que también en la sociología se utiliza. Bueno, pues esa masa crítica es la que vamos a intentar entre todos, pues,
conseguir, en este caso hablando de cambio climático. Bueno, la frase la hemos leído antes, que es lo que apuntaba Greta, que es necesario para eso. Vamos a ver los comentarios. Como hay gente que por aquí igual no estaba enterada por aquí de que publicamos cada semana un post y que podéis poner comentarios, pues que sepáis, bueno, en este post que publicamos la semana pasada, el jueves pasado, coincidiendo además con el Día Mundial de la Educación Ambiental, pues bueno, hemos tenido algún comentario aquí. Tenemos aquí a Alberto, que también es un clásico aquí de nuestro canal de Twitch. Pues aquí nos puso y dice, bueno, en primer lugar, gracias por incitar a la lectura del libro, lo tiene en la lista de lecturas pendientes y lo he subido al primer puesto para poder participar en el club de lectura. Espero seguir el ritmo. Seguro que sí, Alberto. Vamos a ir poquito a poco. Del primer capítulo destacaría la afirmación de Greta, a la larga no se puede ser un poco sostenible, o ser sostenible o no. Y fijaos el ejemplo que pone el libro, que es espectacular. Es igual que caminar sobre una capa fina de hielo. O soporta tu peso o no lo soporta. O bien llegas a la otra orilla, o bien te hundes en la profundidad de las aguas oscuras y frías. Y si eso llegara a pasarnos, no habría ningún planeta cercano que viniera a rescatarnos. Estaríamos completamente solos. Y aquí dice Alberto que es importante porque el clima es algo propio de nuestro planeta y nos hundimos todos juntos. Dice, no sé cuál es la masa crítica. Aquí no se ha querido mojar Alberto, ¿eh? No me extraña porque es un tema muy complejo para un par de líneas. No sé cuál es la masa crítica para conseguir cambios que eviten el desastre, pero sí tengo claro que nos afecta a todos y que no hay rescate posible. Si alguno se atreve a poner por aquí qué piensa esto de la masa crítica, cuánta masa crítica hace falta, qué porcentaje y en términos cualitativos qué tipo de acciones harían falta hacer para que tuviera éxito. Bueno, a ver qué pone por aquí Nacho en el chat. Hacer frente a una actividad sobre el cambio climático puede provocar cierto vértigo ya que interviene en muchos aspectos. También rompe muchos mitos, desinformación. Creo que esta reacción en cadena se ha iniciado, pero la cantidad de información contradictoria es tan grande que puede obstaculizar el proceso. Pues aquí estamos, para desentrañar los nudos y los lazos que se vayan generando. Aquí estamos, Nacho, para entre todos intentar desatarlos y desatascarlos. Bueno, vamos a ver qué más dice Alberto por aquí. Tengo claro que nos afecta a todos y que no hay rescate posible. Quizá lo suyo es que ese reducido porcentaje de personas con un patrimonio neto de $1 millón o más asuma su parte de responsabilidad y se apriete el cinturón climático en la parte proporcional que les corresponde. Pero es difícil que quienes toman las decisiones, que son quienes están en este ámbito, asuman renuncias en su nivel de vida. Esto viene a colación porque en el artículo que escribe Greta al inicio del libro, dice que el 1% de la población mundial más rico, el 1%... ¡Uy! ¡Ay, qué susto! Maestro con clase, aquí nos hace una raid. Muchísimas gracias por la raid. Maestro con clase, aquí estamos. ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Muchas gracias a los profes que venís de Maestro con clase. Aquí estamos iniciando un club de lectura sobre este libro, el libro del clima. Vamos a hacer una pequeña formación a la vez que compartimos impresiones sobre lo que estamos hablando. Así que muchas gracias por que nos sigáis por aquí. Un placer. Y si a alguien le interesa el tema del cambio climático, el tema del medio ambiente, pues que sepáis que las próximas semanas, empezamos hoy, con lo cual llegáis justo a tiempo, podemos empezar a compartir y a funcionar. Y haremos un documento al final que nos sirva para divulgar lo que es el cambio climático. Bueno, decía lo del $1 millón, comentaba Alberto aquí en su comentario, aquí en la página web, porque el 1% de la población más rica del mundo emite tantos gases de efecto invernadero como el 50% de la población más pobre, con lo cual hay un gran desequilibrio. Cuando se habla muchas veces esto de justicia climática, pues esto es un parámetro importante. El 1% de la población más rica emite tanto como el 50% de la población más pobre. Ojito, ese desequilibrio es absolutamente brutal. Y por eso aquí dice Alberto que igual habría que empezar por ese 1% que provoca tantas emisiones, pues que se apriete el cinturón climático. Mira esto para Gema que tiene un diccionario sobre cambio climático. Eso, apretarse el cinturón climático, me gusta Alberto. En la parte proporcional que les corresponde. Pero es difícil que quienes toman decisiones, que son quienes están en ese ámbito, asuman renuncias en su nivel de vida. Vale. Como licenciado en Ciencias Ambientales, que Alberto lo es, no puedo estar más de acuerdo con la necesidad de una formación adecuada para tomar conciencia del problema. Que es un poco, el libro es el fin del libro y el fin también de nuestro club de lectura. Y pienso en los 4 años de estudios universitarios y la diversidad de asignaturas que tuve que cursar para tener una buena panorámica del problema que nos traemos entre manos.
Bueno, aquí llega el capítulo 2. Dice, del texto de Peter Brannan, destacaré las líneas en las que dice que el clima no es sensible a los eslóganes políticos ni rinde cuentas a los modelos económicos, solo a la física. No sabe ni le importa si el exceso de CO2 en la atmósfera procede de una actividad volcánica que sucede una vez cada 100 millones de años o de una civilización industrial que surge una vez en la historia de la vida. Reaccionará de la misma manera. Y en las rocas tenemos una advertencia inequívoca, un registro fósil lleno de las lápidas de antiguos apocalipsis. Esto va en relación con esos argumentos negacionistas que hay. No, si ya ha habido cambios en otros momentos de la historia geológica de la Tierra. Y eso es cierto. Pero ¿cuál es la novedad de lo que pasa ahora? Pues que está sucediendo súper rápido. Antes las escalas eran en escalas de miles, millones de años. Ahora las escalas son de, fijaos, decenas o centenares de años. Ese es el cambio. O sea, nunca antes había crecido tanto ni tan rápido. Y además, no asociado a cuestiones naturales. Que es cierto que por cuestiones naturales, si hay una se juntan un montón de erupciones durante muchísimos miles de años emitiendo, pues por supuesto que por causas naturales se puede producir. Pero la novedad ahora es que nosotros somos los que estamos provocando ese aumento de temperatura por la concentración de gases de efecto invernadero, por las emisiones de combustibles fósiles, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver hoy, que son las 8:05, tenemos unos minutitos para meternos con lo que es el ciclo de carbono, con lo que es el efecto invernadero y para entender un poquitín la base física de qué está pasando con el cambio climático. Bien, y termina Alberto aquí diciendo que tenemos que ser conscientes de esta realidad y de que mientras las emisiones siguen aumentando y el clima va cambiando, seguimos teniendo en la primera línea de la toma de decisiones a retardistas climáticos, tal y como demuestra en la investigación que estos días publica La Marea. Y bueno, aquí este artículo que os recomiendo leer, que habla un poco pues, de esto que dice Alberto. Vale, otro comentario que tenemos aquí, por destacar un poco todos, ya que han hecho el esfuerzo de ponerlo por aquí y compartirlo, y así os animo al resto a que también en el post que mañana publicaré en la página web en Plan Planeta, hablaré de qué vamos a ver el jueves que viene, pues os animo a que le echéis un vistazo, leéis los capítulos a los que hará referencia las preguntas que os haré, y nada, que compartáis por aquí por el chat la información que consideréis oportuno. Vale, vamos a ver. Bueno, pues dice Saúl por aquí, dice, en mi opinión, aún estamos lejos de conseguir lo que se denomina en el libro como masa crítica. Será un proceso largo, con el problema agravado de que no existe mucho tiempo para llegar a este punto. Todavía existe incluso gente en ambientes científicos y de poder que no creen en este problema, por lo cual se hace más difícil que la gente de a pie, especialmente mayores, se sensibilicen con el problema para llegar a la masa crítica que, en mi opinión, debería ser lo más amplia posible a la vez que democrática. Y se debe no solo señalar el grave problema, sino aportar soluciones convincentes y plausibles. Para llegar a manifestar esta voluntad hay que tener un movimiento activo, especialmente en redes sociales, ya que son el motor de nuestra sociedad actual, pero también llevando el tema a la calle y a las altas esferas de poder, con acciones que sumen gente y no resten como las vistas contra obras de arte que, en mi humilde opinión, me parecen que no benefician. Bueno, aquí qué polémica con esto de Saúl, aquí en el canal hemos hablado mucho de esto, Con respecto al segundo capítulo, me ha parecido muy interesante y más después de dar climatología, que por cierto, enhorabuena Saúl, que aprobaste la asignatura, menos mal. Además, comentando por un experto, tenemos que ser conscientes de que ya ha habido otras extinciones y que a la Tierra solo le importan las leyes de la física, no nuestra existencia, y seguirá como si nosotros, por eso debemos aprovechar la posibilidad de habitarla y no destruirla. Bueno, pues muchas gracias Alberto, muchas gracias Saúl por comentar. Y ahora, pues me gustaría, bueno, voy a ver qué pone por aquí por el chat. Bueno, saludar a toda esta gente que ha venido con maestro con clase, por supuesto. Dice Nacho que los países del norte global dicen que el gran problema es la superpoblación y contaminación de los países del sur global. Por desgracia, sí pasan la bola los más pobres, cuando la gran responsabilidad es de los del norte. Efectivamente, no se trata tanto de cuántos somos, sino de que cuánto contaminamos de media los que estamos. Y está claro que los países del sur no contaminan de media ni parecido. Bueno, por aquí están los datos, De hecho, bueno, pensaba comentarlo después, pero ya que ha salido, viene en el libro, dice, bueno, a fin de mantenernos dentro de los objetivos climáticos internacionales, tenemos que reducir cuanto antes nuestras emisiones per cápita a 1 tonelada de dióxido de carbono al año por persona, ¿vale? Hoy en día, en Suecia esta cifra es de unas 9 toneladas. En Estados Unidos es de 17,1. En Canadá, 15,4. En Australia, 14,9. Y en China, 6,6 toneladas. Bueno, os enseño aquí un poco el gráfico que es el que muestra lo que decíamos, ¿no? Que el 50% más pobre como el 1% más rico, ¿no?
Y bueno, un poco esa es la línea. Y que habría que reducir pues las emisiones medias y estamos lejísimos. Fijaos, a una tonelada por persona y año y estamos, pues eso, Estados Unidos 17, 14, en China 6. O sea, estamos lejos de llegar a esto, ¿eh? Lejos. Cami MC, pues primera intervención en el chat. Te doy la bienvenida, primera vez en vivo, pues bienvenido, bienvenida. Si te quieres presentar, como nos has conocido, pues nosotros encantados. Maestro con clase, muchas gracias por traer a tus alumnos, que se portan genial, seguro que sí. ¿Quieren cuidar el planeta? Pues perfecto, aquí han llegado al lugar adecuado. Así que nada. Sin duda abruma la rapidez de los cambios y lo estamos viendo con total claridad. Por eso irrita la lentitud de las medidas de mitigación, efectivamente. Concepto. Ya me estás metiendo aquí palabras, Nacho. Mitigación y adaptación son las dos palabras clave cuando se habla de cambio climático. Ya vamos a empezar a hablar de cositas. ¿Mitigación qué es? Pues acabar con el problema. De raíz. Reducir las emisiones. Muerto el perro, se acabó la rabia. Acabamos con las emisiones, se acabó. Mitigar es reducir emisiones. ¿Y adaptación qué es? Adaptación es básicamente, vamos a sufrir consecuencias por el cambio climático, tenemos que intentar que nos afecte lo menos posible. Tenemos que adaptarnos. Que bueno, aquí las medidas son muy variadas. Que puede ser desde poner refugios climáticos en las ciudades, zonas de sombra, zonas húmedas, ese tipo de cosas. Técnico de información ambiental en Argentina. Buscaba canales enfocados en el tema acá en Twitch, que son pocos. Pues sí, efectivamente, somos poquitos, pero bueno, los hay, pues hay unos cuantos por ahí. Mira, por aquí Dani de Noticias Positivas, también es un canal, no sé si lo conoces. También está muy chulo. Ecodiuku, que es un chico también de ciencias ambientales que hace también repaso de actualidad climática. O sea, hay gente por aquí que hace cosas de medio ambiente, ¿eh? Somos poquitos, pero a verlos, haylos. Así que nada, bienvenido pues desde tierras argentinas. Muy bien. Vamos a ver este vídeo para ver lo que es el ciclo de carbono, ¿vale? Luego cuando lo suba a YouTube lo voy a cortar para que no me... Luego lo explicaremos de otra forma con un GNL que prepara. Pero me interesa que lo veamos conjuntamente para que entendamos qué es esto del ciclo de carbono. ¿Qué os ha parecido el vídeo este? Creo que está muy clarito y explica muy bien lo que es el ciclo de carbono, porque cuando se habla de cambio climático, sobre todo gente igual que no esté muy metida en este mundillo, se suele hablar un poco del dióxido de carbono, sobre todo, ¿no? El dióxido de carbono es un principal responsable, tal. Bueno, gases de efecto invernadero hay muchos. Es cierto que el dióxido de carbono pues, es el más abundante. Pero bueno, que hay muchos. Y comprender el ciclo de carbono es una forma muy facilita y muy sencilla de comprender cuál es el papel del ser humano en el lío que tenemos montado. Entonces, pues vamos a repasar un poquito. Tengo yo preparado una pequeña presentación en Geniali, porque bueno, como en el vídeo que voy a subir luego a YouTube, pues no puedo poner este vídeo porque me empiezan a salir mensajitos de que esto, de que el otro, pues lo que voy a hacer es intentar replicar la información que ha salido en el vídeo, pero contado por mí, para que así pues, podamos subir a YouTube y la gente que lo vea esto, pues le pueda aprovechar la información, ¿no? Entonces, bueno, el ciclo de carbono. Habíamos visto que hay como 4 grandes reservorios, ¿no? Está el de la atmósfera, está las rocas sedimentarias, los océanos y la superficie terrestre. Pero fijaos, que cuando hablamos de dióxido de carbono, tal, fijaos, 700 gigatoneladas. ¿Dónde está el grueso del carbono en el planeta? En las rocas sedimentarias. 1.200.000 gigatoneladas. En los océanos, bastante. 38.000 gigatoneladas. En la superficie terrestre, 2.000 gigatoneladas. Con lo cual, el bacalao gordo, a pesar de que las consecuencias del cambio climático están sobre todo en la atmósfera, fijaos que el porcentaje comparado con lo que tenemos acumulado en el reservorio de las rocas sedimentarias, pues es prácticamente ínfimo, ¿no? Bueno, pues aquí se establecen una serie de relaciones. Hay como subciclos, ¿no? Dentro del propio ciclo de carbono, que va pasando de unos contextos, de unos reservorios a otros, este ciclo, pues hay varios subciclos, ¿no? Uno es el rápido, que se intercambia entre la atmósfera, entre la superficie terrestre y los océanos. Y luego está el lento, que está entre la atmósfera y las rocas sedimentarias.
Y dentro de este ciclo rápido, este ciclo lento, pues encontramos como dos subciclos. Hay dos subciclos. El subciclo, bueno, aquí está puesto en verde, ¿vale? Los rápidos. Hay uno que es el rápido 1, vamos a llamar rápido 1. Es la biosfera a través de las plantas, lo que hace es capturar el dióxido de carbono gracias a la fotosíntesis. Esto lo hemos visto en el colegio, ¿no? Bueno, pues este carbono pues puede formar parte de otros seres vivos. Cuando están las plantas, pueden ser comidas por herbívoros. Los herbívoros pueden ser comidos por carnívoros. Y así el carbono pues va por toda la cadena trófica. Y este carbono de los seres vivos sigue circulando. Y después puede volver a la atmósfera por la propia respiración de los animales. Eso es una forma. Otra forma, pues cuando se mueren estos seres vivos, la materia orgánica se deposita en el sustrato, que también es descompuesta por bacterias, por hongos, que a su vez también respiran y que también liberan dióxido de carbono a la atmósfera. O sea que fijaos aquí, este ciclo rápido sería esta flechita de aquí. Pero luego también tenemos otro ciclo rápido, que este es entre la atmósfera y el océano. El dióxido de carbono pues se disuelve en el océano en forma de dióxido de carbono. Y por un lado, pues la biosfera marina, que también tiene seres vivos, pues hace como las plantas en la biosfera terrestre. Hace, por ejemplo, la fotosíntesis del fitoplancton. Y pasa este fitoplancton, el carbono que ha sido capturado, pues pasa a otros organismos por la cadena trófica, como pasaba con herbívoros carnívoros, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Y también se libera CO2 por respiración de estos seres vivos. Y por otro lado, también el dióxido de carbono disuelto pues entra en reacción con moléculas de agua formando moléculas de carbono inorgánico. Lo que veíamos en el vídeo, que era ácido carbónico, iones de carbono o iones de bicarbonato. Y los iones de bicarbonato son fijados para formar conchas de carbonato cálcico por algunos organismos marinos y es una reacción con la que además pues, se libera dióxido de carbono a la atmósfera. Bueno, estos son los subciclos rápidos. Pero también los hay lentos. Entonces, bueno, vamos a ver. También hay un doble ciclo aquí lento. El primero, ¿cómo comienza? Con la lluvia. ¿Qué es lo que hace la lluvia? Pues disolver parte de las rocas arrastrando los iones de calcio de las rocas a los ríos y, por ende, después al océano. Y estos iones de calcio pues son los que utilizan los organismos marinos para crear sus conchas. Y cuando mueren, sus conchas caen en el fondo marino y acumulándose entonces ese carbono ahí y formando rocas sedimentarias. Y el proceso contrario se da en el manto y en la corteza terrestre debido a las altas temperaturas. El carbonato cálcico pues, de las rocas sedimentarias pues, puede reaccionar con otros elementos produciendo dióxido de carbono, que acaba filtrándose a la atmósfera pues, a través de volcanes y pozos de aguas termales. Por eso, cuando dicen, es que ¿por qué los volcanes pues liberan tanto dióxido de carbono? Pues por eso, pues esas reacciones químicas que se producen que hacen que se libere dióxido de carbono acumulado en esas rocas sedimentarias calcáreas. Así que nada, ese es el proceso lento 1 y luego tenemos el proceso lento, el ciclo de carbono lento número 2, que es el proceso entre el carbono de la materia muerta terrestre u oceánica también y las rocas sedimentarias. Bueno, lo veíamos también en el vídeo antes en esa gráfica que era muy ilustrativa, que cuando se queda atrapada la materia orgánica bajo otros sedimentos, con falta de oxígeno, pues se forman otro tipo de compuestos. Y algunos de ellos pues, pasan a formar parte de rocas sedimentarias, pero también pueden darse otros procesos que generen combustibles fósiles, como pues, el carbón, petróleo o gas natural, que quedan almacenados en el subsuelo. Con lo cual, todo ese carbono que está en el carbón, en el petróleo o en el gas natural, si luego el ser humano se dedica a extraerlo y a quemarlo, pues todo ese carbono acumulado va otra vez a la atmósfera. Entonces es el problema que tenemos. Entonces, bueno, de forma natural, ya nos contaba el vídeo también que hay un equilibrio entre estos reservorios, de forma que cuando hay un desequilibrio o un exceso en alguno de estos cuatro, pues el resto tienden a absorberlo para alcanzar un nuevo equilibrio. De hecho, bueno, ahora seguramente habéis oído hablar de la acidificación de los océanos, que lo veremos también más adelante en el desarrollo del libro. Básicamente es este ciclo que hemos visto ahora, de que el mar capta dióxido de carbono de la atmósfera y lo incorpora, bueno, se convierte en ácido carbónico y eso es la acidificación de los océanos, que son perjudiciales para los seres vivos que allí viven, ¿no? Entonces, bueno, el hecho es que si no fuera por el océano,
que captura una buena parte del CO2 de más que estamos echando nosotros, pues la temperatura del planeta sería aún mayor. Entonces, ¿pero qué pasa? Que el nivel de acumulación de estos reservorios, pues ese es el que es. Y llega el momento que se va acumulando más y más en la atmósfera y va habiendo consecuencias en el calentamiento global, ¿no? Y este cambio climático se va manifestando mucho más. Bueno, ya hemos visto. Nos ha quedado claro, yo creo, conociendo los ciclos el ciclo de carbono con sus subciclos rápidos y sus subciclos lentos, que por qué el ser humano es tan importante. Bueno, básicamente, por un lado, con la deforestación, ¿qué hace? Pues que se capture menos dióxido de carbono de la atmósfera con la fotosíntesis. Si estamos deforestando, estamos quitando la posibilidad de quitar dióxido de carbono de la atmósfera. Eso por un lado. Y por otro lado, todo ese carbono que se había acumulado en los combustibles fósiles en el subsuelo, carbón, petróleo, gas natural, si nos dedicamos a extraerlo y a quemarlo, pues se va a acumular también mucho dióxido de carbono en la atmósfera. Muchos gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿qué significa? Que aumente la temperatura. Y entonces, bueno, básicamente esto es explicado a grandes rasgos en qué consiste las bases físicas del cambio climático. Entender el ciclo de carbono es básico y entender también el efecto invernadero, que es lo que vamos a hablar ahora. Porque alguno puede decir, bien, se acumula dióxido de carbono, pero ¿por qué eso implica que haya más dióxido de carbono que aumente la temperatura del planeta? No, alguien que no tenga idea, pues ¿y eso por qué? Vale, me queda claro que el ser humano está deforestando y que está quemando combustibles fósiles y que por eso hay más dióxido de carbono en la atmósfera. Eso parece que ha quedado claro estudiando el ciclo de carbono. Pero ahora lo que tenemos que ver es, bien, ¿y qué fenómeno se produce? ¿Por qué se produce el aumento de la temperatura del planeta cuando hay más dióxido de carbono y gases de efecto invernadero en la atmósfera? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a hablar un poquito del efecto invernadero. Bueno, ¿por qué este exceso de dióxido de carbono entonces produce calentamiento? ¿Y por qué efectos en el cambio climático? Bueno, pues por el efecto invernadero. ¿En qué consiste? Vamos a resumir de una forma muy sencillita que podamos entender todos. Radiación solar llega a la Tierra. Una parte es reflejada por la propia atmósfera y se pierde. Otra parte llega y es reflejada por la superficie terrestre y también se pierde. Y otra parte es absorbida por la propia Tierra, ¿no? Y una parte de esa energía que ha absorbido se devuelve otra vez en forma de radiación de onda larga. Y entonces lo que supone es que una parte se queda acumulada por las moléculas de los gases de efecto invernadero. Entonces acumulan ese calor y por eso la temperatura del planeta aumenta. Ese es el motivo. O sea, toda esta energía que ha absorbido la Tierra y que devuelve otra vez en forma de radiación de onda larga es absorbida por estas moléculas de los gases de efecto invernadero, que hacen que vaya aumentando la temperatura del planeta. Y ese aumento de la temperatura del planeta, ese calentamiento global, pues tiene una serie de consecuencias, que es lo que se manifiesta el cambio climático. Ahora, ¿el efecto invernadero es malo? Bueno, pues tiene mala fama el efecto invernadero. Porque si no llega a ser por el efecto invernadero, ¿sabéis cuál sería la temperatura en nuestro planeta? Pues aquí lo veis. Menos 18 grados centígrados. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Pues que el ser humano, con esa quema de combustibles fósiles que hemos visto antes, con esa deforestación, pues está rompiendo el equilibrio que hay en el sistema y está aumentando la temperatura más de la cuenta. Y cuando aumenta muy rápido, pues los seres vivos y nosotros tenemos problemas para adaptarnos. Esos cambios climáticos que ha habido en el pasado, en escalas de miles o millones de años, ahora se están produciendo en unas pocas decenas de años, con lo cual el problema es muy gordo. Y además es la primera vez que vemos, comprobado, iremos hablando de ello a lo largo de las próximas semanas, de que el ser humano es el principal responsable. Sí, el CO2, vamos a ver, Saúl, eso lo hablaremos. El CO2 es el gas más abundante de los de efecto invernadero, por eso se toma como referencia. El potencial de calentamiento del metano a 100 años es 25 veces mayor, pero hay mucho más dióxido de carbono, con lo cual en el cómputo global el dióxido de carbono tiene más influencia que el metano, ¿vale? ¿Esto lo controla, Saúl? Perfecto. Esto es por repasar un poquitín.
Por repasar quien no lo tenga claro y bueno, por compartir, que repasar tampoco viene mal con todo el mundo. Entonces yo creo que con esto que hemos visto hoy, con esto del ciclo del carbono y con esto del efecto invernadero, yo creo que nos ha quedado un poquito claro cómo funciona el clima y por qué el ser humano es el responsable. No lo sé. Sí, claro, el vapor de agua, claro que también. Lo que pasa es que el porcentaje y la concentración del vapor de agua pues es el que es. Donde está habiendo modificaciones importantes es, sobre todo, gas de efecto invernadero, pues los más conocidos y los que tienen más influencia, evidentemente, es el dióxido de carbono y el metano, pero hay muchísimos más. Por ejemplo, el hexafluoruro de azufre, por ejemplo, tiene un potencial de calentamiento de más de 20.000 veces sobre el dióxido de carbono, ¿vale? Si el dióxido de carbono es 1, pues el hexafluoruro de azufre tiene más de 20.000. El óxido de nitroso, pues casi 200. Entonces, bueno, hay muchos gases de efecto invernadero, ¿eh? Pero bueno, eso también lo iremos viendo. Iremos hablando. Iremos hablando de ello. ¿Te cayó en el examen? Perfecto. Entonces, bueno, pues aquí tenemos el primer capítulo de este club de lectura. Hemos hablado de masa crítica, hemos hablado de ciclo de carbono, hemos hablado de efecto invernadero y hemos hablado del papel del ser humano en esto. Entonces, bueno, yo iré poniendo por ahí ideas para intentar ir dando forma a esa cuñadopedia de en qué consiste el cambio climático. Ahora estamos conociendo las bases físicas, los fenómenos físicos por qué se producen. Y bueno, eso tendrá que formar parte de la cuñadopedia, evidentemente, porque eso hay que explicarlo bien. Así que, no sé, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna cuestión que podamos intentar resolver ahora? ¿Cómo lo veis? La verdad que, joder, se ha pasado el tiempo ya. Son 8:30 pasadas ya. Ya es la hora de ir terminando, la verdad. Pero bueno, si alguien tiene... En el libro se plantea muy bien cómo en los 60-70 las petroleras sabían cómo iba a cambiar el clima y lo ocultaron. Sí, de hecho seguramente en el próximo día hablaremos de ello. Lo sabían y de hecho estas petroleras contaban con científicos muy reputados que sabían lo que tenían entre manos y las predicciones que hicieron se cumplieron. Muy a nuestro pesar. O sea que no pueden decir que no lo sabían. Ellos tenían información de primera mano de lo que iba a pasar. Pero bueno, eso Nacho, lo comentaremos el próximo día, que de los capítulos del libro, por no ir pisándonos. Hoy me interesaba eso, que quedara claro. ¿Por qué cuando se habla de cambio climático se asocia al ser humano? Y es por esto. Este calentamiento global se está produciendo por la acumulación de gases de efecto invernadero que se están acumulando de más por la labor del hombre. Porque está quemando mucho del ser humano, que está quemando mucho combustible fósil y está deforestando. Entonces juntamos una cosa con otra y eso hace que haya más concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. O sea, mañana publicaré seguramente en la página web de qué vamos a hablar la semana que viene. Os invito a que participéis en la página web de En Plan Planeta, en el post que publicaré, y que pongáis comentarios acerca de eso. Así que nada, pues sí, Nacho, buena semana. Y nada, que un placer contar con vosotros y espero veros la semana que viene, por aquí. Yo de momento voy a ir iniciando aquí la cancioncita para despedirnos como manda la tradición en el programa. En Plan Planeta. ¡Vamos allá! Coge tu cometa, tu alma de poeta y echa a volar por la actualidad. En Plan Planeta. ¡Hey, hey! En Plan Planeta. ¡Hey, hey! En Plan Planeta. Bueno, pues lo dicho, hasta pronto, hasta el jueves que viene y mañana en la web publicamos de qué vamos a hablar la semana que viene. ¡Vamos allá! ¡Hasta luego!